Hola, 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 bienvenidos a mi canal, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí. Hoy tengo un video muy especial para mí, que aparte de querer compartirlo con ustedes, espero que ese video se quede ahí en YouTube y en mi propio formato para guardarlo, para compartirlo con otras personas, para yo misma en un futuro poder venir a este video y ver esto tan lindo de lo que estoy hablando hoy. Y de lo que les quiero hablar es un poco sobre mi historia y mi superación personal. Entonces puede que sea una historia un poco normal, porque pues no soy aún la persona que quiero ser, una persona extraordinaria que esté cambiando vidas o que esté cambiando el mundo, pero para mí he cambiado mi vida y les quiero compartir esto, porque pienso que muchas de las herramientas y de lo que a mí me ha pasado, creo que ustedes también lo pueden hacer para tener una superación y un cambio en sus vidas. Entonces, muchos de ustedes ya me conocen, yo soy colombiana de la ciudad de Medellín, nací en una familia de dos hermanos, pues tengo otros dos hermanos, o sea, yo sería la tercera. Mis padres son de un pueblo que se llama Támesis, Antioquia. Ellos, digamos, ambos vivían en el mismo pueblo, en la misma área, y se conocieron. Mi padre era campesino, mi mamá también. Mi mamá viene de un hogar donde tiene 16 hermanos, entonces es una familia un poco más disfuncional que la familia de mi padre. Mi padre tiene 11 hermanos y mi abuela por parte paterna muere muy joven, entonces yo no la pude conocer, pero esa familia, digamos, es un poco más funcional. Mi padre tiene 10 hermanos, o sea, son 11 hijos, y pues entre las dos familias tengo 26 tíos y muchísimos primos, aproximadamente 80 y algo. Bueno, al ser una familia tan grande, pues obviamente no puedo ser muy específica sobre cosas, pero sí puedo hablar en la generalidad de mis dos familias. Mis padres entonces se conocen, digamos, era como el segundo novio de mi mamá, y pues ella dice que ella se casó muy joven, principalmente por el hecho de querer salir de su casa, porque su casa era una casa muy disfuncional. Entonces ella no pudo ir a la escuela, la abuela no la dejó ir a la escuela, y las mujeres en la casa de mi madre eran para trabajar y servir a los hombres, y los hermanos mayores, a medida que iban creciendo los niños, ya ellos tenían que cuidar a los hermanos menores. Entonces mi abuela era una persona, digamos, muy dura, era un hogar muy disfuncional, había muchísima violencia, porque mi abuela tenía problemas mentales y pues obviamente muchísimos problemas entre pareja, pero ustedes saben que en esa época las familias o las parejas no se dejaban, entonces mi abuelo era muy mujeriego, bueno, desperdicio de dinero. La abuela tenía problemas como de gestionar sus emociones, entonces era una persona muy violenta con sus hijos, al punto como de que mi mamá me coge que les tiraba piedras, que todo era un grito, nunca se había una conversación, a ella nunca le explicaron nada. Entonces, por ejemplo, el día que ella, digamos, le vino el periodo, para ella fue una sorpresa, y no hubo, digamos, familia, por así decirlo, en el sentido de lo que la familia es para nosotros ahora. No hubo, digamos, tampoco enseñanzas de muchas cosas para ellos. Y todo el mundo, el mundo giraba solamente alrededor de la finca, de los quehaceres, del campo. Bueno, mis abuelos tenían una finca muy grande, un terreno muy grande, así que les dieron un terreno a mis padres para que ellos construyeran su casa. Ellos construyeron su casa, se casaron. Mi mamá sobre todo cuenta que en su desespero ya de no vivir con la abuela y de no estar en esa familia, se casa muy joven, a los 19, se va a vivir con mi papá, construyen esa casa, todavía se conserva esa casa. Espero poderles mostrar las fotos, se conserva la casa que ellos construyeron, incluso hay un árbol de aguacate que todavía existe, que mi papá construyó hace muchos años, y mi papá era campesino cafetero. Entonces, de lo que ellos vivían era de sembrar café, tenía todo su sembrado de café, y las mujeres por lo general ayudan mucho en los hogares campesinos con las otras tareas, pues
del cultivo. Entonces mi papá, digamos, es el que se encargaba de sembrar, cortar el café, recoger el café, estarlo pues como en un control sobre los cultivos, y ya mi madre, digamos, se encargaba de la parte del secado, de ayudar a moler el café, a empacarlo. Entonces ya el café molido, mi papá se lo llevaba en las mulas para el pueblo, que quedaba más o menos 1 hora en mula, porque obviamente no había pues facilidad de tener un carro, y para donde ellos viven no hay carretera, o sea que sí o sí tú tienes que subir caminando o en burro o en caballo. Entonces lo llevan a vender al pueblo, y de eso son las entradas de la casa. Y pues en un hogar campesino se siembra mucho, entonces pues todo el tiempo se está como cultivando cosas para la propia alimentación. Mi mamá y mi padre tienen entonces a mis 2 hermanos. Mi hermana se llama Nelly, mi hermano Fray, pero mi hermano Fray nace se le desarrolla una enfermedad. A los 3 añitos, él se le empezó a desarrollar una enfermedad en los huesos. Yo ya les he contado la historia de mi hermano, pues en mi Instagram sobre todo está algo sobre esa historia. De todas formas, en YouTube también les puedo dejar un link sobre un documental que le hicieron a mi hermano sobre su historia, porque es una enfermedad huérfana, lo que significa que no hay muchas personas en el mundo con la misma enfermedad. Así que en Colombia ese fue el primer caso. Mi mamá pues llevaba al niño a las citas médicas, especialmente porque lo primero que se le empezó, digamos, a tener problemas fue la nariz. Entonces él ya no podía respirar de una manera normal, y pues sobre todo en esa época, y siendo una enfermedad que nadie sabe nada sobre eso, pues era muy, muy difícil encontrar ayuda médica para mi hermano. Así que mis padres tienen que tomar la decisión de irse a vivir a Medellín, porque pues ya mi mamá le estaba tocando hacer muchos viajes a Medellín, porque obviamente en el pueblo no habían como alguien especialista en eso. Pues en Medellín tampoco, pero digamos hay más variedad de médicos y más oportunidades a nivel médico para atención de mi hermano. Ellos se van a vivir a Medellín, y digamos gracias a eso, ya eso es un cambio muy, muy grande para mí, porque como ellos ya viven en Medellín, yo voy a ser nacida en Medellín. Mis padres fueron unos de los primeros en irse de ambas familias, de los primeros hermanos en irse a vivir a la ciudad, lo que significa que todos los otros hermanos vivían en el campo. Gracias a ellos, muchos de sus hermanos se van a vivir a la ciudad, digamos ya teniéndolos a ellos, conociéndolos a ellos. De hecho, 2 de mis tíos vivieron con mi madre, bueno, con mis padres, eran de los hermanos menores, entonces mi mamá les dio como la oportunidad para que comenzaran. Y pues ellos ya empezaron en un cambio de mentalidad un poco a lo que es el campo, a la ciudad. Mi papá consigue un trabajo y toda la vida se quedó en ese trabajo. Pues eso no es malo, estoy muy agradecida con él, porque sé que fue una persona que trabajó mucho, que su esfuerzo tuvo que ser muy grande. Yo me pongo a pensar sobre la historia de mi padre y pensar que haya trabajado tantos años haciendo lo mismo en la misma empresa, y es de admirar, porque pues es algo que yo no quiero hacer, no me gustaría hacer. Me parece que su trabajo era difícil, pero lo hizo por su familia. Entonces él era un operador de máquina en Fabricato Tejicondo, lo que significa que él arreglaba, monitoreaba y operaba las máquinas que hacen la tela en esa empresa, y eso lo hizo por 36 años, hasta que por fin se pudo pensionar. Pues antes había hecho otro tipo de trabajos. Mi mamá montó un almacén, y también pues tenía otros trabajos, hizo muchísimas cosas durante su vida, pero específicamente lo que más hizo durante más años fue su almacén, que era en la casa. Ellos empiezan a construir su casa, empiezan a construir primer piso, luego construyeron el segundo piso, luego el tercer piso, y ya, digamos así, con mucho esfuerzo pudimos tener nuestro hogar. Nazco yo después de muchos años. Mi hermana tenía 17 años y mi hermano 15 años, lo que es pues una total sorpresa, porque ellos ya no
estaban preparados para niños, ni lo estaban planeando, ni nada de eso. Entonces llego yo en un hogar, digamos, ya con personas muy adultas, lo que hace un poco que yo tenga la atención de todas esas personas, y pues en parte fue algo bueno para mi vida y en parte negativo. En la parte negativa siento que afectó por el hecho de yo requerir mucha atención, y es algo que he identificado mucho, y es pues por haber sido la niña, siempre todo el mundo me daba la atención, siempre todo el mundo era como que lo que yo quisiera, todo se centraba alrededor mío, y esto me generó muchos problemas, pues algo que estaba muy afirmado en mi personalidad. Entonces ha sido un poco difícil, pues como ya luego de darse cuenta de eso, trabajarlo para mejorar las relaciones personales. Listo, entonces empiezo mi desarrollo en esta familia como ser humano, como niña, bajo mis padres, como les cuento, no profesionales. Mis hermanos estaban estudiando, pero digamos también fueron de una época más antigua que la mía, mucho más antigua, entonces tienen otro tipo de mentalidad, otro tipo de pensamiento, y casi todo ese pensamiento de mi familia es un pensamiento muy arraigado a la escasez, la pobreza, todo lo muy tradicional, porque fue todo lo que aprendieron. Pero pues yo ser de otra generación, de haber sido de Medellín, empecé como a tener otro tipo de pensamientos, de propósitos, de metas diferentes a las que ya mis hermanos o mis padres tenían. Y esto pues empieza a hacerme la oveja negra de la familia. En el barrio en que vivía, digamos, era un barrio, por así decirlo, casi popular, muy, no sé, lleno de pobreza, pero conocí pues personas obviamente muy valiosas y unas no tanto, pues, digámoslo, pero el problema de este barrio era la violencia. Yo era una niña pues que me mantenía en la calle, aunque me cuidaban mucho. No me tocó ver cosas tan horribles como sé de historias en Medellín de gente que le tocó muy duro en una época. A mí no, a mí lo único que me pasó en la niñez es que me hacían mucho bullying en el colegio. O sea, era horrible. Y yo creo que pues por mi personalidad, mis amigas decían que yo era muy fastidiosa, que yo no sé qué, nadie quería estar conmigo. Entonces eso fue un poco traumático para mí. Luego empecé en el colegio a meterme a cursos, era muy interesada en hacer muchas cosas para mi propio desarrollo, y de las cosas que más como que me cambiaron la vida fue profesores importantes que me marcaron, profesores que digamos me permitieron admirarlos, me enseñaron perspectivas diferentes de la vida, no solamente enseñar una materia, sino también enseñar a las personas para que tengan sueños altos, y gracias a esos sueños altos yo decidí lanzarme para ser personera de mi colegio, logré ser personera, o sea, la representante de los estudiantes, y gracias a eso empecé a ir a unos eventos de ciudad de la red de personeros de Medellín y otros eventos como más de gobernación, de política de la ciudad para jóvenes. Empecé a sentirme como una persona que tenía voz, me hicieron una entrevista en Teleantioquia, entonces salí en televisión y hacía cosas como que ya me empezaron a hacer sentir que podía hacer cosas muchas más grandes que de pronto lo que habían hecho mis hermanos, mis padres, mis tíos, mis primos. Y decidí estudiar Derecho. Empecé en la Universidad de Medellín, me gané unas becas, entonces todo lo que la gente decía, ay, es imposible o es muy caro estudiar, para mí no lo fue, porque yo tenía tantas ganas que yo busqué todos los recursos para hacerlo y lo logré. Ya no debo nada sobre mis estudios, eso me pone muy feliz. Luego de hacer eso, hice otros 2 posgrados, 2 especializaciones y luego hice mi Master in Law. Ese lo terminé online porque me vine ya luego a vivir a Estados Unidos y a ese punto voy. Entonces conseguí un trabajo muy bueno. Ese trabajo me dio muchas oportunidades a nivel laboral, económico y sobre todo profesional, porque me permitió aprender demasiadas cosas y tenía como el apoyo
a nivel de gerencia, de que ciertas cosas que se volvieron mi responsabilidad, como no las sabía, entonces me daban la capacitación. Así que pude capacitarme en muchas áreas que no sabía, y pues ahora eso es un plus para mi vida y es algo muy importante que yo haya tenido esa oportunidad. Pero esa empresa, digamos, no había una buena gestión del estrés, por lo que pues ya no sentía que era mi lugar, no quería estar ahí, y empecé a buscar opciones como de irme a estudiar al exterior, de ir a hacer un intercambio, y entre esos unas amigas se habían ido como au pair para Estados Unidos y para otros países, y yo dije, ¿por qué no? Así que apliqué, todo se dio para que llegara a Estados Unidos. Llegué a Estados Unidos, fue un poco impactante el cambio, o un poco difícil el cambio en muchos sentidos. A nivel, obviamente, esto lo sabía antes de venirme, y es lo que a muchas personas les da miedo, el miedo al cambio, el miedo a salir de la zona de confort. Claro, tú venirte a hacer un trabajo para llegar a un país que no sabes, nunca has estado, o en un área donde nunca has estado, donde no conoces a nadie, donde no hablas el idioma bien, entonces todo eso genera muchos miedos, y esos miedos yo también los tenía, pero yo tenía, o sea, o venzo esos miedos o me quedaba en la vida que estaba teniendo, y yo no quería la vida que estaba teniendo, así que tenía que dar un paso adelante para superar esos miedos, salir de esa zona de confort, y pues decidí venirme. Yo dije, si mucha gente se ha venido para Estados Unidos y ha logrado tantas cosas acá, ¿cómo yo no lo voy a lograr? Si yo tengo también todas las herramientas, y yo también tengo todas las capacidades, claro que lo voy a lograr. Así que me vine para acá. Fue muy difícil al principio, no les voy a decir que sea fácil, pues, porque les estaría mintiendo. Fue muy difícil, sobre todo la adaptación cultural, el vivir con otras personas que ni idea quiénes eran, no conocía, solo las conocí en internet. Bueno, vine a trabajar, y trabajaba en algo completamente distinto a lo que yo ya había estudiado, a lo que yo sentía que eran mis capacidades, pues mi área de confort. Entonces, estaba cuidando niñas. Era un trabajo muy lindo, amé mis niñas, las amo con todo mi corazón, pero pues yo sabía, yo no me quiero quedar haciendo esto mucho tiempo. Yo creo que parte de las razones por las que renuncié al programa, o quería renunciar al programa, era eso. O sea, yo sentía, bueno, estoy haciendo esto, pero yo creo que puedo hacer otras cosas mucho mejores, donde pueda ganar un poco más de dinero, pero no solo por el dinero, sino también por mi crecimiento personal y profesional. Porque a veces también cuando uno encuentra un trabajo, es muy fácil engancharse a ese trabajo y quedarse ahí. Y volver a salir de tu zona de confort, incluso de un trabajo, es difícil. Entonces, conocí a mi pareja. Esa pareja ha sido la persona que más ha impactado mi vida, en el sentido de ayuda para generar todos los cambios que yo he estado viviendo en estos últimos 2 años. Lo conozco a él, nos casamos, y digamos ahí empieza ya todas las oportunidades que yo empiezo a tener en Estados Unidos. Lo que les quiero decir es, yo nunca me esperaba esto. Yo cuando llegué a Estados Unidos para hacer au pair, yo no me esperaba quedarme a vivir acá. Tú entras y a ti te estampan la fecha en que tú tienes que salir del país. O sea, tú sabes que tú llegabas acá temporalmente. Y algo pasó en el universo que atraje todos mis sueños tan altos, que llegó esa persona. Y esa persona llegó para cambiar mi vida, en el sentido de que me permitió tener la residencia. Ya tener la residencia me ha abierto muchísimas puertas, porque puedo viajar de Estados Unidos a Colombia, tener tu licencia de conducción, tener trabajo, y aunque no ha sido fácil, no me voy a dar por vencida, voy a seguir trabajando para conseguir ese trabajo que quiero, porque obviamente me ha tocado hacer otros trabajos pelles, pero la calidad de mi vida ha cambiado demasiado, y estoy demasiado agradecida por el hecho de yo haber tomado esa decisión de venirme de Colombia a otro país a experimentar. Y literalmente tú vienes con los ojos tapados, tú no sabes qué es lo que va a pasar en tu vida, pero siempre que vayas a ver un cambio, siempre va a pasar algo diferente, y casi siempre va a ser algo bueno, va a ser algo mejor. Inclusive si tú tienes problemas, si te va mal en algo, todo eso tiene un aprendizaje. O sea, que es algo que tú necesitabas vivir en ese momento para superarte como persona, para evolucionar. Entonces,
empecé a estudiar también mi carrera como paralegal. Tuve la oportunidad de conocer muchísimos lugares acá en Estados Unidos que soñé, e incluso otros que ni siquiera alcancé a soñar que iba a estar, y estoy. Y ahorita nos mudamos de Nueva Jersey a California y es como, wow, o sea, algo que todo el mundo le gustaría hacer y yo lo pude hacer y yo ni siquiera me lo esperaba, ni siquiera lo había pensado, ni siquiera lo había contemplado en mi historia de vida. Ahora, si esto ni siquiera lo planeé, ¿cómo será lo que yo pueda planear y lo que yo pueda trabajar en pro a eso? Pues obviamente va a ser mucho más alcanzable. Pero el propósito de este video, para ya ser más corta, es que no importa de la familia que vengas, no importa si vienes de una familia pobre, si vienes de una familia disfuncional, si vienes de una familia con un montón de cadenas generacionales y cosas malas, no importa cuál fue tu ejemplo cuando en la casa o de las personas a tu alrededor, todo eso no importa si tú decides cambiar tu vida, si tú trabajas en tu mente, en tus emociones y decides dar ese paso, un paso de gigante para hacer algo por tu vida y cambiar la realidad. La realidad solo la manejas tú. Todo lo que tú vives pasa en tu mente primero y luego se manifiesta en tu realidad. Entonces, ojalá, chicos, este video, esta historia un poco corta, resumida, les sirva y ustedes puedan empezar con su cambio en su mente, porque acá es donde se evoluciona primero, y poder comenzar a hacer acciones para tener una vida mejor. No significa que vivir en Estados Unidos es una vida mejor que vivir en Colombia o en otra parte, no. Tú puedes estar en cualquier lugar, pero en el lugar que tú puedas evolucionar, que puedas superarte como persona, que puedas alcanzar el éxito, siendo éxito lo que signifique para ti. No significa ser rico, no significa ser feliz, lo que sea éxito para ti, pero que puedan haber personas más felices en el mundo. Y eso es como lo que quería decir en este mensaje, y muchísimas gracias por escucharlos. Besitos a todos.